Hola, buenas tardes. Soy el doctor Víctor Alfonso Arenas Fernández, médico adscrito del Hospital General de Occidente en el área de urgencias. Actualmente trabajo en urgencias COVID. Primero que nada, agradezco la oportunidad de participar en este segundo simposio de temas de COVID-19, ya a 2 años de la pandemia, una pandemia que marcó un antes y un después con respecto a la medicina en muchos sentidos. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema de acceso venoso guiado por ultrasonografía. Es un tema que ha ido agarrando bastante auge en los últimos años y durante la pandemia fue un tema que tuvo mucha relevancia con respecto a las áreas críticas en lo que es respecto a urgencias, y no solo urgencias, sino los temas de terapia intensiva. Bueno, iniciando el tema del día de hoy, de accesos venosos. Todos sabemos que existen los accesos venosos periféricos y centrales. Por el tema del día de hoy nos abocaremos a lo que son los accesos venosos centrales. Veremos algunas generalidades, las técnicas de su colocación, riesgos de colocación, algunas complicaciones de su colocación, por supuesto, las técnicas guiadas por ultrasonido y las técnicas guiadas por referencias anatómicas. Primero hay que definir lo que es un acceso venoso central. Este se define como la colocación de un catéter con su punto ubicado en la región caboatreal o en la aurícula derecha. Estos catéteres sabemos que tienen diferentes usos. Sus principales usos son la infusión de terapia hídrica, terapia de infusión de ciertos medicamentos, así como hemoderivados, y podemos tomar algunos parámetros que pueden ser críticos para un paciente como la presión venosa central, lo cual nos ayuda a estabilizar un paciente y mejorar su atención hacia el paciente. Recordando un poco de historia, debemos recordar que en la década de los 50 el doctor Sven Ivar Selinger desarrolla una técnica innovadora de inserción percutánea de catéteres vasculares. Esta técnica basada sobre referencias de puntos anatómicos para la localización de los vasos sanguíneos. Esta es una técnica que ya se utiliza de manera muy común en todo el mundo. La denominamos la técnica de Selinger, que es una práctica muy común en las áreas de urgencias o en las áreas de terapia o en áreas críticas para los pacientes para la inserción de los catéteres percutáneos o los catéteres centrales. Del mismo modo, recordar que la técnica de una inserción de un catéter ya por ultrasonido no es tan nueva. Desde 1984 ya hay autores los cuales recomendaban las punciones venosas guiadas por ultrasonido, ya que esto optimizaba la tasa de éxito con respecto al procedimiento. En los últimos años, como ya hemos comentado, ha tomado mucho auge el ultrasonido para lo que son los accesos venosos, no solo centrales, sino periféricos, ya que esta técnica es más precisa, nos permite visualizar de manera en tiempo real lo que es el vaso sanguíneo, observando el paso de la aguja a través de los tejidos y visualizando la inserción de la aguja dentro del vaso sanguíneo. Con esto, por supuesto, disminuimos el tiempo del procedimiento y disminuimos complicaciones y riesgos para un paciente siendo guiado por ultrasonido. Bueno, hablando sobre algunas generalidades de los accesos venosos centrales, pues tenemos ciertas indicaciones. Las indicaciones más comunes pues son pacientes que tienen requerimientos de múltiples infusiones, para la administración de drogas vasoactivas, algunas quimioterapias, ciertos medicamentos como la amphotericina B, infusiones hiperosmolares, pacientes que tienen malos accesos periféricos, pacientes que necesitan nutrición parenteral, así como algunos procedimientos dialíticos. Del mismo modo, estos catéteres tienen contraindicaciones. Las dos contraindicaciones absolutas más comunes es que el paciente rechace el procedimiento o que el paciente tenga coagulopatías severas.
Hay algunas contraindicaciones relativas, que eso también tiene que ver mucho con respecto al sitio donde se vaya a realizar la inserción de este catéter. Normalmente, como sabemos, uno de los lugares con más riesgos es la subclavia, ya que en este sitio es común que podamos funcionar pulmón, podamos lesionar la pleura. Esto puede causar problemas como un neumotórax o un neumotórax. Por supuesto, también hay que valorar que los pacientes no tengan bulas pulmonares. Con respecto a los catéteres femorales, que no tengan hernias, los pacientes que no cooperen con el procedimiento, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con respecto a las contraindicaciones en accesos yugulares, pacientes que tengan traqueostomías o que tengan infecciones cerca de donde está el sitio de la punción. Entonces, son varias cosas que tenemos que tener en mente antes de realizar una punción. Por supuesto, cada paciente es diferente, tenemos que verificar y ver en qué zona es más conveniente realizar la punción con nuestros pacientes. Eh, por supuesto, cada zona de la aplicación de un catéter venoso tiene riesgos. Esta es una tabla donde se habla con respecto a los riesgos más comunes dependiendo de la zona donde se decida colocar el catéter. En la yugular interna, las complicaciones más comunes normalmente son punciones frustrantes, que es la complicación de que sea difícil tener un acceso al vaso a pesar de ser guiado por ultrasonido. Normalmente hay hematomas, puede haber infecciones en el sitio de punción. Con respecto a la subclavia, creo que es uno de los sitios donde hay más complicaciones, ya que ahí podemos tener punciones arteriales, podemos causar un neumotórax, podemos causar un hemotórax, incluso un neumomediastino o un hemomediastino. Por eso es importante hacer una buena valoración de nuestros pacientes y saber cuál es el sitio que más le conviene a nuestro paciente para realizar el acceso venoso. Por supuesto, antes de realizar todo este tipo de procedimientos, vale la pena realizar un rastreo previo de los vasos sanguíneos de nuestros pacientes para saber no solamente que le convenga ese sitio, sino saber que el vaso sanguíneo sea el óptimo para poder poner el catéter. Como ya habíamos mencionado, la aplicación de un catéter venoso central o cualquier catéter tiene sus complicaciones. Estas complicaciones pueden ir desde la piel, el tejido subcutáneo, complicaciones del mismo vaso, complicaciones de los tejidos coadyuvantes, complicaciones de órganos vecinos, ¿sí? Por mencionar algunos, que ya hemos mencionado, los más comunes que pueden ser el hemotórax, el neumotórax, pero puede haber falla en la canalización, puede haber funciones en el conducto torácico, perforación de la pleura, que haya trayectos aberrantes al momento de colocar la guía, mal funcionamiento del catéter, puede haber sangrado en la zona donde hicimos la punción, complicaciones del mismo vaso, que pueden ser flebitis, las complicaciones de los tejidos vecinos, como podemos ser lesiones nerviosas, funciones de los pulmones, función del, del mediastino, puede haber una ruptura del catéter, incluso en la piel podemos hasta causar erosiones cutáneas. Todo este tipo de complicaciones hay que tenerlas en mente cuando se va a colocar un catéter venoso central. Muchas de ellas pueden evitarse, hay ciertas que son mismas del paciente y que a lo mejor no se pueden prevenir de un cierto modo, pero con respecto a las que son prevenibles, hay ciertos artículos que mencionan que al utilizar el ultrasonido o guiar una punción por ultrasonido se pueden disminuir hasta en un 80% las complicaciones de un paciente. Haciendo un recordatorio rápido de la técnica de Salinger, como todos sabemos, es guiada por referencias anatómicas. En la práctica utilizamos una aguja en la cual la vamos insertando de manera percutánea hasta llegar a nuestro vaso sanguíneo deseado. Vemos que haya un retorno venoso adecuado. Al ver esto, en ese momento se inserta lo que es la guía metálica. Cuando insertan la guía metálica, por supuesto, nuestro paciente tiene que estar monitorizado
con electrocardiograma y oximetría de pulso. Esto, ya que muchas veces al llegar la guía al corazón, esto puede causar extrasístoles ventriculares, pero existe el riesgo de que pueda incluso causar hasta una arritmia. Por eso es importante tener a nuestro paciente monitorizado. Ya que colocas tu guía metálica, eh, retiras lo que es la aguja y procedes a poner lo que es el dilatador del vaso sanguíneo. Normalmente las guías recomiendan realizar una pequeña incisión en la piel, ya que puede haber pacientes que tienen piel muy gruesa y puede causar mucha resistencia al paso de la guía. ¿Qué puede causar esto? Que la punta de la guía se abra y esto te puede aumentar el riesgo de desgarrar tu vaso sanguíneo en vez de dilatarlo. Y eso puede causar hematomas o sangrados. Ya que dilatas tu vaso, retiras tu dilatador, colocas tu catéter venoso central, Majutca, Permacal, lo que vayas a colocar, retiras tu guía y verificas lo que es el buen retorno venoso para estar seguro que estás en el vaso sanguíneo. Por supuesto, esta técnica normalmente se hace a ciegas y tiene que haber un control radiográfico después de la colocación de cualquier catéter. Por supuesto, al estar hablando de accesos venosos guiados por ecografía, tenemos que tener cierto conocimiento sobre las bases ecográficas. ¿Sí? Como todos saben, la ecografía es una técnica mediante la emisión y recepción de ultrasonidos. Se obtiene una imagen en tiempo real del cuerpo o del órgano en cuestiones que queremos visualizar. Esto con un fin intervencionista o de diagnóstico. Por supuesto, hay que conocer nuestros equipos ecográficos. Actualmente hay muchos equipos, hay equipos muy grandes o incluso equipos ya portátiles que se pueden conectar a un celular, a una tablet. Normalmente en los hospitales tienen los ultrasonidos grandes, son equipos como los que están en la fotografía, los cuales sus componentes más comunes pues, son un monitor, un panel de control, un teclado, el transductor, ¿sí? Una unidad de procesamiento. Por supuesto, estos equipos son mucho más poderosos que los equipos portátiles, pero lo importante es contar con el equipo y saber utilizarlo para poder llevar a cabo una mejor técnica, ya que este tipo de procedimientos son operador dependiente. También al realizar nuestros ultrasonidos tenemos que ser conscientes que contamos con diferentes tipos de transductores. Los transductores, cada uno ofrece una frecuencia en Hertz. Dependiendo de esta frecuencia en Hertz, nos habla sobre la calidad y la profundidad que nos puede dar esta imagen. Con respecto a los Hertz, lo más común es un transductor convexo, el cual normalmente sus frecuencias van desde 2 hasta 5 MHz. Nos dan una alta profundidad, normalmente se utiliza para ultrasonidos como de abdomen, pelvis o pulmón. No nos dan una calidad tan buena de la imagen, pero nos permite hacer ultrasonidos para visualizar diferentes órganos. El transductor lineal es un transductor que nos da de 5 a 10 Hz, nos da una calidad más alta con respecto a los tejidos, pero nos da una profundidad menor. Normalmente este se utiliza para ultrasonidos más superficiales como de vasos sanguíneos, músculos, tejidos blandos, ¿sí? Esto para valorar y ver tejidos que pueden ser más pequeños con respecto a la calidad de la imagen. Y existe el sectorial, este también se puede utilizar para corazón, cerebro, los famosos ecocardiogramas, para realizar una imagen más precisa respecto a este tipo de órganos. Entonces es importante saber qué tipo de ultrasonido vamos a hacer y el equipo que necesitamos para realizar este tipo de procedimientos. También debemos recordar que al estar haciendo un ultrasonido, nuestro ultrasonido tiene diferentes modos de utilizarlo, como el modo de movimiento que nos permite evaluar el pulso de una arteria, el modo B, que es un modo que nos permite ver las escalas de los grises, que este puede ser para ver algún tipo de tejido o mejorar la visualización de algún tejido,
en modo Doppler, que nos permite la visualización de un tejido y un vaso sanguíneo, el cual convierte las ondas de sonido en imagen. Lo más común que puede ser es en colores. Esto nos permite visualizar si el movimiento de vaso sanguíneo viene hacia el transductor o si se aleja del transductor. Recordando los tres sitios de la colocación de los catéteres: vena yugular, la subclavia y vena femoral. ¿Sí? Igual, los tres al realizarse por ultrasonido, realmente no hay mucho cambio con respecto a las técnicas del sitio. Lo que sí hay que tener en cuenta, como sabemos, las complicaciones de cada sitio. Cada sitio, por supuesto, tiene sus ventajas. Recordando lo que son los beneficios y algunos inconvenientes con respecto a la instalación de los catéteres guiados por ultrasonido. Por supuesto, son mayores los beneficios. Normalmente tenemos una mejor visualización de las estructuras vasculares, una visualización de la aguja. eh, Vemos que la aguja no perfora las paredes posteriores de los vasos, la ubicación precisa del catéter, la disminución del tiempo del procedimiento. Por supuesto, menos intentos. Al ver el paso de la aguja sabemos dónde está exactamente el catéter, y por supuesto la baja tasa de complicaciones. Al ser un procedimiento realizado con equipo, por supuesto está la necesidad tecnológica de contar con el equipo para realizarlo. Algunos estudios mencionan la pérdida de la habilidad con respecto a la técnica de los puntos anatómicos, la falsa sensación de seguridad. No hay que estar 100% seguro de que porque se ha guiado por ultrasonido todo va a salir bien. Siempre existen las complicaciones, siempre existe el riesgo a pesar de ser guiado por ultrasonido, y por supuesto el aumento del costo para el paciente y para el hospital del uso del equipo. Bueno, iniciando con lo que son los abordajes de los sitios de punción. Uno de los lugares más comunes o más seguros para realizar la punción es la yugular interna. Al realizar, por supuesto, la punción en este sitio, hay que tomar en cuenta lo que son las variaciones anatómicas. Igual, podemos llevar o ser guiados por los puntos de referencia anatómica, pero hay ciertas variaciones. Aquí hay una pequeña tabla, la cual puede hablar con respecto a la variación anatómica, con respecto a la posición de los vasos sanguíneos. La primera y la segunda son las variaciones más comunes, entre un 70 y un 80% con respecto a los pacientes. Por supuesto, cada variación conlleva su riesgo. La variación medial, en lo personal, no me ha tocado ver alguna, pero el que esté casi por debajo de la arteria carótida, pues aumenta mucho el riesgo de que la punción se haga arterial. Al realizar un abordaje yugular, por supuesto, lo ideal es realizar un rastreo previo. Esto para verificar los calibres de los vasos, su fácil acceso, y comparar y ver si hay alguna variación anatómica. Con respecto a la yugular, es fácilmente visualizar los vasos sanguíneos por el poco tejido que puede haber o que no es tan profundo los vasos sanguíneos. Hay ciertas variaciones con respecto al movimiento del cuello, puede modificar lo que son los diámetros de la vena yugular, y algunos cambios de posición como el Trendelenburg pueden apoyar
ya que esto aumenta la precarga y ayuda a que se dilate un poco más la vena. Entonces, esto puede facilitar su visualización y, por supuesto, la colocación del catéter. Del mismo modo, puede haber las posiciones anómalas como transversal o longitudinal de los vasos. ¿Qué es lo que vamos a buscar al realizar un rastreo? Por supuesto, tenemos que diferenciar los vasos sanguíneos. Aquí están las características más comunes que vamos a encontrar con respecto a cada vaso. Con respecto a las arterias, vamos a ver que la arteria pulsa, es mucho más redondeada, no se comprime con respecto a las maniobras y tenemos una señal Doppler pulsátil. Con respecto a la vena, pues no va a haber pulso, su forma es elíptica, ya que normalmente a las maniobras se puede comprimir y puede haber cambios Doppler con respecto a las maniobras de Valsalva. Cuando se realiza el procedimiento guiado por ultrasonido, tenemos dos tipos de abordajes. El más utilizado o el que se considera el más seguro es el abordaje longitudinal. Colocamos el transductor de manera perpendicular al vaso en el cual vamos a realizar la inserción del catéter. Con este modo podemos ver lo que es todo el trayecto o el trayecto que visualiza el transductor de nuestro ultrasonido. La ventaja del abordaje longitudinal, vemos todo el trayecto del vaso, visualizamos la entrada del vaso y con eso prevenimos atravesar la pared posterior del vaso. De ese mismo modo, al momento de insertar nuestra guía, podemos ver el paso de la guía a través del vaso. Por supuesto, la desventaja, igual es un procedimiento que es operador dependiente, y una desventaja es que no podemos visualizar las estructuras vecinas al estar realizando este tipo de abordaje. Recordando los tres sitios de la colocación de los catéteres: vena yugular, la subclavia y vena femoral. ¿Sí? Igual, los tres al realizarse por ultrasonido, realmente no hay mucho cambio con respecto a las técnicas del sitio. Lo que sí hay que tener en cuenta, como sabemos, las complicaciones de cada sitio. Cada sitio, por supuesto, tiene sus ventajas. Recordando lo que son los beneficios y algunos inconvenientes con respecto a la instalación de los catéteres de ultrasonido. Por supuesto, son mayores los beneficios. Normalmente tenemos una mejor visualización de las estructuras vasculares, una visualización de la aguja. eh, Vemos que la aguja no perfora las paredes posteriores de los vasos, la ubicación precisa del catéter, la disminución del tiempo del procedimiento. Por supuesto, menos intentos. Al ver el paso de la aguja sabemos dónde está exactamente el catéter, y por supuesto la baja tasa de complicaciones. Al ser un procedimiento realizado con equipo, por supuesto está la necesidad tecnológica de contar con el equipo para realizarlo. Algunos estudios mencionan la pérdida de la habilidad con respecto a la técnica de los puntos anatómicos, la falsa sensación de seguridad. No hay que estar 100% seguro de que porque se ha guiado por ultrasonido todo va a salir bien. Siempre existen las complicaciones, siempre existe el riesgo a pesar de ser guiado por ultrasonido, y por supuesto el aumento del costo para el paciente y para el hospital del uso del equipo. Bueno, iniciando con lo que son los abordajes de los sitios de punción. Uno de los lugares más comunes o más seguros para realizar la punción es la yugular interna. Al realizar, por supuesto, la punción en este sitio, hay que tomar en cuenta lo que son las variaciones anatómicas. Igual, podemos llevar o ser guiados por los puntos de referencia anatómica,
pero hay ciertas variaciones. Aquí hay una pequeña tabla, la cual puede hablar con respecto a la variación anatómica, con respecto a la posición de los vasos sanguíneos. La primera y la segunda son las variaciones más comunes, entre un 70 y un 80% con respecto a los pacientes. Por supuesto, cada variación conlleva su riesgo. La variación medial, en lo personal, no me ha tocado ver alguna, pero el que esté casi por debajo de la arteria carótida, pues aumenta mucho el riesgo de que la punción se haga arterial. Al realizar un abordaje yugular, por supuesto, lo ideal es realizar un rastreo previo. Esto para verificar los calibres de los vasos, su fácil acceso y comparar y ver si hay alguna variación anatómica. Con respecto a la yugular, es fácilmente visualizar los vasos sanguíneos por el poco tejido que puede haber o que no es tan profundo los vasos sanguíneos. Hay ciertas variaciones con respecto al movimiento del cuello, puede modificar lo que son los diámetros de la vena yugular y algunos cambios de posición como el Trendelenburg pueden apoyar, ya que esto aumenta la precarga debido a que se dilate un poco más la vena. Entonces, esto puede facilitar su visualización y, por supuesto, la colocación del catéter. Del mismo modo, puede haber las posiciones anómalas como transversal o longitudinal de los vasos. ¿Qué es lo que vamos a buscar al realizar un rastreo? Por supuesto, tenemos que diferenciar los vasos sanguíneos. Aquí están las características más comunes que vamos a encontrar con respecto a cada vaso. Con respecto a las arterias, vamos a ver que la arteria pulsa, es mucho más redondeada, no se comprime con respecto a las maniobras y tenemos una señal Doppler pulsátil. Con respecto a la vena, pues no va a haber pulso, su forma es elíptica, ya que normalmente a las maniobras se puede comprimir y puede haber cambios Doppler con respecto a las maniobras de Valsalva. Cuando se realiza el procedimiento guiado por ultrasonido, tenemos dos tipos de abordajes. El más utilizado o el que se considera el más seguro es el abordaje longitudinal. Colocamos el transductor de manera perpendicular al vaso en el cual vamos a realizar la inserción del catéter. Con este modo podemos ver lo que es todo el trayecto o el trayecto que visualiza el transductor de nuestro ultrasonido. La ventaja del abordaje longitudinal, vemos todo el trayecto del vaso, visualizamos la entrada del vaso y con eso prevenimos atravesar la pared posterior del vaso. De ese mismo modo, al momento de insertar nuestra guía, podemos ver el paso de la guía a través del vaso. Por supuesto, la desventaja, igual es un procedimiento que es operador dependiente y una desventaja es que no podemos visualizar las estructuras vecinas al estar realizando este tipo de abordaje. El segundo tipo de abordaje que tenemos es el abordaje transversal. Con este abordaje, la ventaja que tenemos es que visualizamos lo que son las estructuras vecinas. Podemos colocarnos exactamente encima del vaso con este abordaje. La desventaja es que vemos puntos muy cortos con respecto a los demás tejidos y al vaso sanguíneo, solamente veíamos como un corte. Entonces, al realizar la punción, solamente vemos lo que es un punto, lo que sería un punto ecogénico con respecto a lo que sería la aguja, pero difícilmente podríamos identificar si es la parte proximal o distal de la aguja. Con este procedimiento, normalmente es más fácil ubicarse encima del vaso sanguíneo. Este se puede utilizar de manera previa al procedimiento longitudinal, ya que sabes que estás por encima del vaso y posteriormente puedes cambiar el abordaje a longitudinal. Nuevamente, con respecto al abordaje yugular, un recordatorio anatómico, tenemos dos vías, la vía anterior y la vía posterior.
Normalmente la vía anterior es la más utilizada por su facilidad de acceso. Que luego los veo que están picando hacia adentro. Entonces te vas hacia adentro, ahí está la arteria, ¿no? Entonces siempre de aquí para allá, ¿sale? Entonces ya vimos, ¿va? ¿Ya viste? Haces ahí la prueba. ¿Cómo está, don Enrique? ¿Bien? Sale, entonces mira. Agarramos un poquito de solución. Echamos un chisguetito ahí. Hay quienes tienen la piel muy gruesa, entonces yo lo que siempre hago es esto. Perforo la piel, ayudado así con el dedo, y ya después veo. La intención es que busques dónde está tu punta. Ahí está la punta, ¿ya la viste? En medio. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. ¿Tensiona la piel? ¿Eh? ¿Te tensiona la piel? No, ahí estamos ya dentro del vaso, ¿ya viste? Vamos que... no pase, ahí está, ¿ya viste? Muy rojo, no debe ser, no, no es rojo. Ah, sí, bueno. Puedes checar el monitor a ver si no es extracísculo. Aquí estoy viendo. Cada línea son 10 centímetros, entonces mira, voltea acá, Jorge, van 2, con que llegues a 3 es a veces más que suficiente. Me dices si hace extras, ¿eh? No. Sabes. Va. Quitamos la aguja. Vamos de otra línea. Ya lo voy a dejar en 3, ¿verdad? Siempre pongo la guía en el atrapaguías para que no te esté chicoteando, que luego se te infecta. Siempre también purgar todo otra vez para que no se te trombose el material. Okay, el siguiente paso es siempre reiterar que la guía está en el vaso que quieres. Entonces, mira, ¿ves cómo va el punto blanco entrando a la piel? Sí. Entra. Y ahí está, adentro de la vena. Y te vas hasta adentro, ¿va? Siempre acostúmbrate a hacer eje largo y eje corto. Ese fue eje corto. El eje largo. Ahí está la guía, ¿ya viste? Sí. ¿Viste que sí entra? En teoría las punciones las deberíamos de hacer siempre con eje largo, pero el transductor está bien grande, entonces imagínate. Entonces, mira, ¿ves cómo va el punto blanco entrando a la piel? Sí. Entra. Y ahí está, adentro de la vena. Y te vas hasta adentro, ¿va? Siempre acostúmbrate a hacer eje largo y eje corto. Ese fue eje corto. El eje largo. Ahí está la guía, ¿ya viste? Sí. ¿Viste que sí entra? En teoría las punciones las deberíamos de hacer siempre con eje largo, pero el transductor está bien grande, entonces imagínate. La punción muy arriba, entonces... Pero bueno, al final la técnica que mejor te convenga es la buena. Entonces ya lo hacemos de un lado, ya creo que no nos estorbe. Paso número 2, toca medir el catéter. Apéndices sifoides, 4 dedos. Pero la punción a ver, Con respecto a los accesos venosos femorales, su dificultad está dada por dos grandes causas. La primera es la superposición de los vasos sanguíneos y la segunda es la profundidad por los tejidos. Esto causa que cuando se realiza una punción a ciegas, por la profundidad de los tejidos,
y al realizar la palpación del pulso, una variación leve con respecto al ángulo de inserción de la aguja, esto puede causar grandes errores en su localización. Igual que con la yugular, se pueden utilizar las dos técnicas, visualización transversal y horizontal de los vasos. Esto, por supuesto, disminuye el riesgo de una punción arterial y disminuye el riesgo de una mala posición con respecto a la aguja. También hay que tener en cuenta que al colocar un acceso femoral, la posición de la pierna puede cambiar la visibilidad de los vasos sanguíneos. Normalmente, para facilitar el acceso a esta vena, la pierna se coloca en una rotación y abducción externas, lo cual facilita el abordaje de este sitio. Y por supuesto, las principales ventajas del abordaje con el eco en un acceso femoral, pues es la disminución de la punción arterial, como ya se ha mencionado, y reducir la manipulación de la zona. Por supuesto, en los accesos femorales también tiene sus complicaciones, pero con respecto a otros sitios, este es de los sitios con menos complicaciones graves. La principal complicación en este sitio pues, es la forma de hematomas. Igual como se ha comentado, los mismos riesgos con respecto a los accesos venosos, la infección, la lesión en los tejidos, pero en este sitio las complicaciones graves son mucho menores. El exceso en la vena subclavia es una de las zonas ya conocidas, pues una de las zonas un poco más problemáticas con respecto a su abordaje. Con respecto al abordaje ultrasonográfico, es una zona que no permite una visualización tan amplia por su zona anatómica, por las estructuras que están circundantes, como la clavícula, y por supuesto eso también tiene mucho que influir el tamaño y la forma del tórax de un paciente. Entre las ventajas que tiene esta zona, pues es menos molesta para los pacientes, estéticamente es mejor visto por los pacientes, pero es la zona que tiene más riesgos con respecto a complicaciones como un neumotórax, estenosis o trombosis con facilidad con respecto a esta zona. Por último, para finalizar esta plática, me gustaría agradecer nuevamente a la coordinación la oportunidad de la participación en este segundo simposio de COVID-19, reiterando que el uso del ultrasonido como herramienta para mejorar la práctica médica y disminuir los riesgos hacia nuestros pacientes al realizar algún procedimiento, haciendo énfasis en que el ultrasonido debería convertirse en una práctica o un uso cotidiano en la medicina, no solo en las áreas críticas o de urgencias, sino en la consulta, siempre sabiendo que ninguna máquina podrá suplir el buen criterio de un médico para tratar a su paciente. Gracias.